Estimados aprendices, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es empezar ya como a darle forma a nuestras animaciones. Vamos a empezar a trabajar el tema sobre animación orgánica e inorgánica en Blender. Pues la clase pasada trabajamos algo de animación inorgánica relacionada con un cilindro, relacionada con algunas de las formas que podemos nosotros crear desde cero, también utilizando algunas herramientas de nuestra plataforma Blender. Entonces, ahora vamos a entrar a trabajar un poco más sobre la animación orgánica, perdón. Hay muchas técnicas en Blender que nos permite hacer bastantes tipos de animaciones, ¿sí? Entonces, por lo general, uno las diferencia las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas como por ejemplo una planta, como por ejemplo un animal, ¿sí? Un gato, un perro, son animaciones orgánicas, es decir, que tengan textura, que tengan forma, que estén como más parecidas y similares a lo que nosotros compartimos o vivenciamos el día a día. Mientras que las animaciones inorgánicas pues hacen referencia como animaciones planas, animaciones sólidas, ¿sí? Como una puerta, como un cilindro, como un cubo, ¿sí? Que no tienen, que tienen una forma totalmente definida, pero que cuando hablamos de texturas, pues es una textura sólida. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra diapositiva donde nos explica un poco qué es una animación orgánica, pues es un concepto, como les digo, que imita a los seres vivos, a los elementos naturales como plantas, como objetos, como fluidos, por ejemplo, el agua, las gotas, son animaciones orgánicas, ¿sí? Que tienen una forma, que tienen una textura, ¿sí? Busca la fluidez, la imperfección y la inercia de lo natural, por ejemplo. Algo que es imperfecto es la hierba, ¿sí? Porque vamos a encontrar se puede decir, hierbas largas, otras cortas. Dentro de ese sendero donde haya hierba encontraremos otras plantas, encontraremos árboles. Entonces, eso hace que la animación orgánica sea una animación fluida, ¿sí? La imperfección, lo que no es plano, lo que no es sólido, hace que nosotros encontremos texturas. Sí, y al momento de hablarte de texturas, pues obviamente vamos a hablar de algo similar a lo que nosotros tenemos en el día a día. ¿Sí? Una de las características, por ejemplo, son los movimientos suaves con aceleración, desaceleración, ¿sí? Y esto nos pasa en la hierba, en el pasto, ya que cuando hay viento, pues hay una aceleración, cuando el viento pues disminuye, pues las hojas se quedan quietas. Igual en los árboles, ¿sí? Una deformación de la malla cuando hablamos de músculos de piel, cuando hablamos de un esqueleto, de un exoesqueleto, cuando hablamos de un esqueleto que ya empieza a tener textura, que ya empieza a tener piel, que le empezamos a crear los músculos. Entonces hablamos de una deformación de la malla. Y también tenemos, pues, otro ejemplo claro es cuando un personaje camina, ¿ya? Cuando un personaje camina, genera un movimiento. Al generar un movimiento, pues obviamente este movimiento va a dar que los músculos del cuerpo, este movimiento va a dar que el lugar donde este personaje pisa tenga cierta parte orgánica, ¿listo? Porque puede haber viento, como les digo, puede haber un movimiento dado por la velocidad de correr, como así como las animaciones de anime como tal, donde los personajes corren y se miran como esa animación de que van corriendo. Entonces, a eso hace referencia bastante la animación orgánica. Tenemos algunas técnicas de animación orgánica que las podemos aplicar en Blender también, como el Reading, el Skyning, que es la creación de personajes, lo que la mayoría de ustedes están realizando. Por ahí el compañero que nos miró nos mostró los personajes de los gatos. Entonces, eso hace referencia a un reading, ¿sí? Como crear una armadura y dentro de esa armadura empezar a crear
un personaje como tal. Sí, otras personas también van a hacerlo desde cero con la unión de elementos, que está también muy bien. Sí, entonces todas estas cosas poco a poco lo iremos aprendiendo. Esta clase es más que todo una clase técnica y la clase que viene ya es una clase práctica. Tenemos otra parte relacionada con la edición, ¿sí? La edición del Graph, Graph Edition, de FCurbs. Pilar fundamental, dominar las curvas de interpolación, ¿sí? Dominar las curvas, ¿para qué? Para que nuestros personajes tengan forma, ¿sí? Para evitar esos movimientos planos, esos movimientos robóticos, como por ejemplo cuando ustedes abren o cierran una puerta y es un solo movimiento, sí, es un movimiento bastante plano, o los movimientos robóticos, que es prácticamente que se mira como bugs, sí, cuando un personaje empieza a caminar, no se los mira fluidos, sino se los mira como ciertos bugs que no permiten que el personaje se lo mire de una forma natural, que el personaje no tenga unas curvas que permitan ser realistas, sí, ser animados y muy parecidos a la realidad, que es lo que nosotros pretendemos llegar. Eh, Tenemos otro que son claves de forma o shape case, sí, perfectas para las expresiones faciales y deformaciones de la malla sin mover huesos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos un personaje como tal y empezamos a hacer insert, a hacer algunas excepciones, ¿sí? Y empezamos a generar como esos espacios de los ojos, ese espacio que queda en la boca, en los labios, ¿sí? Como a darle mucha más forma. Entonces, a eso hace referencia las claves de forma, son como deformaciones de malla, ¿sí? Que el personaje nos muestra en cada animación. Por ejemplo, una clave de forma, una shape case, es cuando el personaje respira, que se mueve el estómago, que se expande, ¿sí? Otra shape case también es cuando el personaje toma aire, ¿sí? Que se mira cómo se mueve la nariz cuando el personaje quiere hablar. Entonces, cada una de estas técnicas que las iremos aprendiendo poco a poco, hacen parte de las técnicas de animación orgánica, ¿sí? Entonces, des en cuenta, acá también tenemos modificadores de sistemas de partículas que hacen referencia a los fluidos, al cabello, al soft body, que es el cuerpo blando, es decir, que nuestros objetos no se deforman al moverse. Entonces, hay muchas formas de copiar, eso es otra cosa que ustedes deben tener bastante en cuenta, que cada vez que ustedes hagan un personaje que tenga esqueleto, que tenga forma, no se olviden de adjuntar control J, ¿listo? No se olviden, control J para adjuntar absolutamente todo y que todas las caras estén seleccionadas. Recuerden que es con L, la letra L, ¿sí? Para seleccionar todas las caras, luego control J para que todo quede en un solo segmento, ¿sí? Y cuando nosotros pretendamos movamos solamente el segmento y no se nos quede un lado por fuera. ¿Listo? Entonces, los modificadores nos sirven para eso, para objetos que se deforman al moverse. Ejemplo, la gelatina, ejemplo, las plantas, ¿sí? Las plantas con el viento pues se van a mover, las plantas con un toque de un personaje pues también se van a mover. Entonces, esto hace referencia a todas las técnicas de animación orgánica. Sí, tengan en cuenta que son de animación orgánica. Lo orgánico es lo que se simula, lo más parecido a lo que nosotros vivenciamos y a lo que nosotros hacemos en el día a día. También tenemos la animación inorgánica, lo que nosotros veníamos trabajando, ¿sí? La animación inorgánica hace referencia
a la animación inorgánica o hand surface, ¿sí? Hace referencia al movimiento, a los objetos que son rígidos, metálicos, geométricos, que tienen medidas prácticamente exactas, ideales, como les digo, como una puerta, por ejemplo, una puerta no puede estar más larga de un lado que de otro porque no nos encaja, ¿sí? Un pupitre no puede estar un lado más bajo que el otro porque pues no da como esa, primero esa estética y segundo que no permitiría como una adecuada postura. Entonces, es bien importante también la animación inorgánica porque es la perfección que nos muestra la animación como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes muestran, si ustedes quieren detallar, por ejemplo, una mansión donde las puertas son totalmente estéticas, no se puede poner una puerta que esté más pequeña que la otra, ¿sí? Entonces, estas técnicas también las vamos a aprender de capturar objetos con un control C, control V, para que nos queden totalmente exactos y utilizar los ejes X, Y, Z con el fin de que los objetos queden acordes al objeto creado en primera instancia. ¿Sí? Algunas características de la animación inorgánica son movimientos precisos, como les digo, a menudo son lineales con paradas bruscas, un cerrar de una puerta, de un vehículo, un cerrar de una puerta de una casa, no tienen deformación de la malla o son muy demasiado limitadas, pero por lo general no tienen una deformación de la malla. En el dibujo que vemos ahí es una silla, es como hay algo de deformación, sobre todo en el espaldar, pero es muy mínimo. ¿Sí? De resto son medidas exactas, son medidas ideales, si ustedes lo miran de esa manera en la edición de objeto. Ustedes miran una silla casi muy, muy estética, muy acorde con los lados. ¿Listo? Por ejemplo, también tenemos otras animaciones inorgánicas, un robot industrial, lo que les digo, una puerta que se desliza, un engranaje, un vehículo, ¿sí? Recuerden, los vehículos pasan a ser animaciones inorgánicas, recuerden, ¿sí? Porque son sólidos. Los vehículos son sólidos, no los podemos pasar como animaciones orgánicas. Podemos darle un tipo de animación, podemos darle un tipo de vida con algunos ojos, con algo que se mueve en las llantas, pero por lo general pasa a ser una animación inorgánica. ¿Listo? Tenemos también algunas técnicas de animaciones inorgánicas en Blender, como el Log Rob Scale, perdón, que es una escalada, son fotogramas claves, ¿sí? Son unas interpolaciones lineales, ¿sí? Con movimientos bruscos o paraderas precisas, ¿sí? Entonces, este es un tipo de técnica también que se utiliza dentro de la animación inorgánica. Tenemos otro tipo de animación inorgánica que hacen referencia a las simulaciones físicas, ¿sí? A la simulación de gravedad, a los rebotes, ¿sí? Por ejemplo, un balón es una animación inorgánica que cuando lo tiramos, obviamente va a rebotar y al momento de hacer ese rebote, pues lo vamos a tener como una simulación física. Igual la gravedad, cuando se cae una piedra, cuando se cae eh, algo de un espacio alto, ¿sí? Que cae al piso, también lo podemos tomar como una animación inorgánica, simplemente que tiene una simulación física, ¿sí? Porque tenemos una piedra pues aunque tiene algo de textura, pero no tiene vida como tal, ¿ya? Entonces, eh, también nos permite la definición de propiedades como la masa, la fricción y la elasticidad. Tenemos también otra técnica que son las restricciones para controlar o limitar el movimiento de un objeto en relación con otro, ¿sí? Por ejemplo, una rotación. Entonces, una rotación de un vehículo cuando va a tomar una curva, siempre le vamos a tener una limitación, ¿sí? Una restricción para que vaya dando ese giro al momento de tomar la curva, ¿sí? Polo hacer que un objeto rígido siga un camino curvo, lo que yo les digo, por ejemplo, un tren, un vehículo,
¿sí? Entonces, estas son restricciones como tal. Y también tenemos unos drives que automatizan el movimiento de un objeto basándose en propiedades de otro. ¿Sí? Bastante útil para mecanismos complejos. Para como cuáles mecanismos complejos, por ejemplo, los piñones, por ejemplo, un motor, ¿sí? Entonces, podemos automatizarlos para que estos dentro de las animaciones nos funcionen como tal, ¿sí? Se mueve un piñón, se mueve otro, se mueve otro, se mueve otro, y hacemos un complejo como tal de piñonería que se mueven a la vez. Entonces, esto hace referencia a los drivers, muchachos. También tenemos algunos consejos como tal, ¿sí? Algunos consejos, por ejemplo, aquí tenemos dividido en tres partes, característica, lo voy a poner en negrilla, característica, ¿sí? Característica, animación orgánica como tal y animación inorgánica como tal. Esto nos sirve bastante con el fin de que nos demos cuenta de cómo funciona. ¿Sí? Por ejemplo, la característica tenemos como movimiento, la animación orgánica sería el fluido natural con inercia. ¿Sí? Y la animación inorgánica sería el movimiento preciso, mecánico y rígido, ¿sí? Entonces, como animación orgánica, por ejemplo, el movimiento fluido, lo que yo les digo, el movimiento de la hierba, que es un movimiento natural, es un movimiento que fluye, un movimiento de un árbol, de las hojas de un árbol. Y un movimiento preciso sería el cerrar una puerta, ¿sí? Como ejemplo. Tenemos otra característica que son las herramientas claves que hacen parte de cada una de las características o de las formas como nosotros queremos trabajar dentro de la animación orgánica e inorgánica, como el Grave Edition, el Reading, lo que hablábamos de los esqueletos de los personajes, y la animación inorgánica, como el Rigging Body, ¿sí? O el Constant Linear Constant, ¿sí? O los keyframes. Entonces, esas son herramientas claves, son herramientas que permiten una diferenciación y sobre todo nos permiten una característica en cada uno de los objetos que nosotros vamos a crear, ¿sí? Como objetivo, credibilidad, emoción y vida en la animación orgánica, ¿sí? Que los personajes o los eventos que nosotros vamos a animar o vamos a crear estén más parecidos o estén más compaginados a la vida real. Mientras que en la animación inorgánica buscamos mucho más precisión, función e impacto, ¿sí? Por ejemplo, algo inorgánica, el disparo de una bala, ¿sí? Donde nosotros tenemos precisión, dónde va a dar la bala, dónde, cómo es el impacto, el movimiento del impacto y sobre todo la precisión al momento de desarrollar esa actividad como tal, ¿sí? También dentro del disparo también obviamente que hay una animación orgánica al momento de generar como la velocidad en que sale la bala, quién toma el arma, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo donde está orgánico e inorgánico. Entonces, y tenemos un tip profesional de grabar referencias de la vida real, es decir, por ejemplo, que una mano toque un árbol, que una mano pase por el pasto, que un niño corra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cuando grabamos esa referencia, nosotros ya sabemos qué animar y de qué forma es ese tipo de animación, como es el movimiento a un lado, a otro. ¿Listo? Y en cuanto a la animación inorgánica, pues utilizar las simulaciones físicas para ahorrar el tiempo. ¿Ya? Es bien importante eso. Por ejemplo, la caída de una piedra, el rebote de un balón. Entonces, esas simulaciones físicas nos ahorran bastante tiempo y dentro de las animaciones, pues se mira mucho más creativo, mucho más real. Tenemos un video corto que igual se los dejo en las diapositivas para que ustedes lo proyecten allá en sus computadores relacionado con el recorrido de un objeto.
Esto es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Obviamente que es un objeto, es el objeto que nosotros trabajamos siempre. El cubo de inicio, simplemente le vamos a dar un leve movimiento para que ustedes miren. Se anime. Todo muy bueno. La luz. Y voy a animar este cubo a través de un recorrido. Para dibujarlo, siempre nos vamos en Add y Curve. Aquí tenemos diferentes herramientas para dibujar recorridos, curvas, etc. Si no sabes cómo funcionan, te recomiendo que te veas mi tutorial de las curvas en Blender. En este caso voy a utilizar un pad. Entonces, aprieto la S para hacerlo un poco más grande y para darle forma de curva me voy en el modo editar con tabulador y cojo, por ejemplo, este nodo y con la G lo muevo. Para que vaya únicamente hacia arriba, aprieto la Z. Esta hago lo mismo, pero hacia abajo. La G y la Z hacia abajo. Bien. Salgo del modo editar y ya tengo pues un camino un poco diferente. Bien. Ahora yo quiero este cubo que siga este recorrido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para ello seleccionamos el objeto que queremos animar y nos vamos en este icono de aquí que se llama como Constraints. Y esto lo que significa es como para aplicar relaciones entre diferentes objetos, por ejemplo, que siga el movimiento, que siga la escala, la rotación, etc. Hay muchos, pero hoy veremos el más básico para que siga un recorrido. Por tanto, abrimos aquí el menú y vemos que hay muchas cosas, pero vamos a ir aquí que pone Follow Path, ya que este sirve para seguir un camino. Entonces le damos, se pone esto, y para que este cubo siga el path, el camino de esto que hemos dibujado, clicamos aquí en este cuentagotas y ahora clicamos encima de la curva. Y de repente el cubo se pone al principio de nuestro recorrido. Entonces, para animarlo, únicamente tocamos el offset. Cuando está en cero, está al principio. Y para animarlo hacia adelante, fíjate que si clicamos y arrastramos, se va hacia atrás. Porque tiene que ser positivo. No me expliques por qué, pero bueno. Entonces, para que esté hacia adelante, es decir, que se mueva, tiramos en negativo, hacia la izquierda. Y de repente podemos animar nuestro cubo alrededor de este camino. Y para ponerlo al final, es únicamente -100. Fíjate. Por lo tanto, ¿cómo animamos esto? Creando dos keyframes. Lo ponemos en cero. Para crear un keyframe podemos hacer botón derecho encima y darle Insert al keyframe, o si no, le damos aquí. Y se genera un keyframe. Podemos expandir esto para ver el keyframe. Y ahora nos ponemos, por ejemplo, hacia adelante. Yo que sé, me pongo en 100 fotogramas. Voy a poner esto en 100 para hacerlo más corto. Y en 100 pues lo pongo en -100, que recordemos que es al final de esta curva. Y para crear otro keyframe le puedo dar aquí para ir más rápido. Y se me genera un nuevo keyframe. Total, que si doy a play ahora, mira qué pasa. Me tengo un objeto siguiendo un recorrido. Y para que esté alineado, le damos a este icono que pone Follow Curve, es decir, que siga la curva. Y al clicarlo, se alinea con el recorrido. Es decir, es un movimiento mucho más natural. Y ya está, así de fácil. Luego, si quieres, te voy a enseñar cómo hacer el movimiento un poco más fluido. Pero esto lo tocaremos en otro tutorial con mucha más profundidad. Aquí lo voy a hacer un poco por encima. Entonces, para hacer el movimiento un poco más fluido, como en After Effects, tenemos que ir en el editor gráfico, que lo tenemos aquí. Entonces, para verlo bien, vamos a hacer un zoom out tocando la rueda del ratón y si quieres, apretas control y el botón de la rueda del ratón y puedes cambiar el tamaño de esto para verlo mejor. Si no, mira, tocas aquí y ya está, ¿eh? Hasta que veas los dos extremos. Entonces, este es el primer keyframe y este es el último. Y está en línea recta porque es lineal. Es decir, va siempre a la misma velocidad. Es de 0 a 100. Bueno, perdón, aquí. Estos son los fotogramas y esto es de 0 a -100, que es el offset. Entonces, si queremos darle un poco de forma, pues un poco Bezier, es decir, curva, para ello seleccionamos los dos keyframes y le damos a la T. Y nos permite, ¿ves?, ponerlo en lineal, que es como está ahora, o Bezier. Al activar Bezier, aparecen los manejadores, igual que en After Effects, y ya podemos modificar la curva, la velocidad de este movimiento. Por ejemplo, si toco este y lo tiro hacia la izquierda y este este hacia la derecha y este hacia la izquierda, lo que estoy haciendo es que vaya muy lento, luego vaya muy rápido y luego lento. Fíjate. Entonces te recomiendo que practiques, por ejemplo, podríamos hacer que empiece también muy rápido y luego lento. Podríamos hacer, yo qué sé, mil animaciones, pero hoy no entraremos mucho en detalle, simplemente te quería mostrarlo por si tenías curiosidad y quieres aprender algo más. Ahora va muy lento y aquí va muy rápido. ¿Qué va rápido aquí? Porque pasa de, yo qué sé, esto debe ser como está en -11 a casi 100 en muy poco tiempo, lo ves, en muy pocos fotogramas.
Por eso al final intuyes que va mucho más rápido en esta zona. Entonces, si quieres, puedes practicar hasta que le coges el truquillo al editor gráfico poco a poco y haces animaciones un poco más fluidas. Y recuerda que en cualquier momento puedes seleccionar la curva que está en modo editar y modificar, digamos, pues su curvatura, el recorrido, etcétera. Incluso seleccionar un nodo, apretar la pluma y dibujar, pues yo que sé, más recorridos, etcétera. Y luego se ve reflejado en el camino de nuestro objeto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas a mi canal donde aprenderás otros tutoriales sobre After Effects. Bueno, muchachos, tenemos este video tutorial que me parece muy bueno. Y acá tenemos el segundo video para cómo animar un objeto a lo largo de una curva. También es bastante bueno. Se los voy a dejar el link, se los voy a dejar en las diapositivas, sí, porque son videos bastante interesantes, bastante fáciles y que nos van a ayudar bastante como al tema de las animaciones como tal. De un objeto siguiendo una curva. Tengo esta nave espacial de baja poli que usaré como ejemplo. La quitaré del medio e iré al menú de anuncios. Aquí iré a curva y agregaré la curva BZ a predeterminada. Presionaré la tecla Tab para ir al modo de edición, iré a la vista superior y seleccionaré los controladores de curva y los moveré. Puedo escalar los controladores de curva y rotarlos. Con E, extruyo los controladores de curva. Si presionas la tecla T para abrir el panel lateral, también puedes ir aquí abajo a la función de dibujo. Asegúrate de estar en el modo de edición de la curva. Luego, también puedes dibujar una curva si quieres, pero haré clic aquí para ir a la herramienta de cuadro de selección y cerrar el panel lateral. Una vez que hayas creado la curva, puedes volver al modo de objeto. Y luego lo que quieres hacer es tomar el objeto, que va a seguir la curva, y quieres devolverlo a la posición predeterminada. Así que quieres llevarlo al centro del mundo. Entonces, si selecciono el objeto y presiono Alt G, eso borrará las ubicaciones. Ahora puedes ver que ha vuelto al centro porque el punto de origen ahora está allí en el centro del mundo. Y también podría ser una buena idea presionar Alt más R para borrar cualquier rotación y Alt más S para borrar cualquier valor de escala. Ahora, con el objeto seleccionado, haremos clic aquí en las propiedades de restricción. Haremos clic en agregar restricción de objeto y agregaremos seguir ruta. Ahora, aquí en el objetivo, esta es la ruta que queremos que siga. Entonces haremos clic en el Aeroport y elegiremos la ruta o simplemente haremos clic aquí en el menú desplegable y elegiremos la curva. Ahora, si simplemente elimino el objetivo, movámoslo aquí mismo para que no esté en el centro. Bueno, si ahora hago clic en el objetivo y luego elijo la curva, puedes ver que habrá un desplazamiento aquí. Está desplazado de la curva. Por eso tuve que poner esto en el centro del mundo. Simplemente presiona Alt para traerlo de vuelta al centro del mundo. Y ahora puedes ver que está en el centro de donde está la curva. Ahora, si presiono la barra espaciadora para reproducir la animación, puedes ver que no se mueve. Para animar esto, queremos hacer clic en el botón animar ruta. Primero, sin embargo, está esta posición fija. Si marco la posición fija, nos dará un valor que podemos usar para mantenerlo en un punto. Ahora puedo tomar este factor de desplazamiento y arrastrarlo, y puedes ver que puedo ponerlo en un punto específico. Así que podrías usar la posición fija para animarlo. Por ejemplo, si tengo la línea de tiempo aquí, podría pasar el mouse sobre el factor de desplazamiento y presionar la tecla I. Luego puedo arrastrar la línea de tiempo hasta aquí. Luego puedo arrastrar el factor de desplazamiento hasta aquí. Pulsa y para insertar un fotograma clave. Ahora, si voy hacia adelante y hacia atrás y reproduzco esto, puedes ver que estamos animando esa curva. Sin embargo, lo que voy a hacer es presionar Control Z para deshacer esos fotogramas clave. Otra cosa que puedo hacer es hacer clic en este radio de curva. Si activo esto, el objeto se ampliará si los controladores de curva son más grandes. Entonces, si entro en el modo de edición y luego selecciono este controlador de curva, puedo presionar Alt S para ampliar el controlador de curva. Realmente no puedes ver su tamaño. Eso se debe a que hay una geometría visual real. Pero si simplemente selecciono este controlador de curva y presiono Alt S, puedes ver que este controlador de curva será más grande, será más grande. Ahora, si hago clic de nuevo en la nave espacial aquí, puedo cambiar el factor de desplazamiento. Y puedes ver que si el controlador de curva es más grande, la nave espacial será más grande.
pero luego, si selecciono el punto final aquí y presiono Alt más S, hago que este sea muy pequeño. Vuelvo a hacer clic en la nave espacial. Puedes ver que cuando llegue al final, la nave espacial será muy pequeña. Puedes usar eso si quieres cambiar el tamaño de la nave espacial, pero no voy a usar el radio de la curva en este ejemplo. Y tampoco voy a usar la posición fija. Una forma muy fácil de animar esto es hacer clic en el botón animar ruta. Esto animará automáticamente una nave espacial. Ahora, si presiono la barra espaciadora para reproducir, puedes ver que el objeto se mueve a lo largo de la curva. Ahora, ¿qué pasa si quieres que el objeto gire mientras se mueve alrededor de la curva? Porque puedes ver que la curva aquí gira. Bueno, para hacer esto, puedes hacer clic en este botón seguir curva. Entonces, si haces clic en eso ahora, puedes ver que mientras reproduzco esto, la nave espacial en realidad está girando. En realidad, está girando con la curva. Sin embargo, está girando en la dirección equivocada. Entonces, lo que quiero hacer es que apunte hacia donde gira la curva. Para ello, puedes cambiar este eje delantero. Puedes hacer clic en ellos y cambiar el eje delantero hasta que encuentres uno que se vea bien. Para este ejemplo específico, descubrí que necesito girar el eje delantero a Z y el eje superior a Y ahora. Cuando reproduzco esto, puedes ver que la nave espacial gira, se mueve y apunta en la dirección en la que va. Ahora bien, es posible que la animación predeterminada no sea la que quieres. Puede que quieras que la animación sea más rápida o más lenta, o incluso que se acelere y se ralentice durante la animación. Para ello, lo que queremos hacer es hacer clic aquí en la curva y queremos hacer clic aquí para ir a las propiedades de datos del objeto de la curva. Voy a hacer clic en esta animación de ruta. Ábrele y verás que hay un tiempo de evaluación. Y puedes ver que Blender ya está animado de forma predeterminada porque hicimos clic en el botón animar ruta. Aquí hay fotogramas. Si arrastro la cantidad de fotogramas, se alargará. Sea cual sea el valor de los fotogramas, ese será el final de la animación. Si ahora lo pongo en 500, puedes ver que no llegará al final de la curva hasta el fotograma 500. Sin embargo, puedes animarlo manualmente. Si hago clic derecho aquí en el tiempo de evaluación, puedo hacer clic en borrar fotogramas clave. Puedo moverme a cualquier punto de la línea de tiempo, pasar el ratón por encima del valor y pulsar la tecla I para insertar un fotograma clave. Luego puedo arrastrarlo a otro punto de la línea de tiempo. Puedo aumentar el tiempo de evaluación y volver a pulsar la tecla I con el ratón sobre ese fotograma clave. Ahora, si arrastro los fotogramas clave por aquí en la línea de tiempo, puedo cambiar su velocidad. Puedo hacer que estos fotogramas clave estén muy cerca unos de otros. La nave espacial empieza rápido. Y si arrastro esto más lejos, la nave espacial se ralentizará. Anima manualmente los fotogramas clave con ese tiempo de evaluación. Ahora bien, si solo tienes dos fotogramas clave, puedes ver que cuando reproduzco esto, empieza a acelerarse y se vuelve cada vez más rápido y al final se ralentiza un poco. Pero si quieres reproducir a una velocidad constante, puedes pulsar la tecla en la línea de tiempo para seleccionar todos los fotogramas clave y pulsar la tecla T. Y luego puedes elegir la opción lineal. Por lo tanto, si ahora elijo lineal, mientras reproduzco esto, puedes ver que la nave espacial se moverá a una velocidad constante durante toda la animación. Y lo que también puedes hacer es abrir el editor de gráficos. De esta manera, tienes un control más personalizable sobre la animación. Por lo tanto, si hago clic aquí en la esquina y arrastro para dividir la ventana, puedo hacer clic aquí para cambiar el tipo de editor. Y cambiaremos esto al editor de gráficos. Y cerremos estos paneles laterales. Así que mantendré pulsada la tecla control, haré clic con el botón central y arrastra RE con acento agudo. Aquí puedes ver los fotogramas clave que hemos añadido. De esta manera, puedo seleccionarlos, puedo arrastrarlos. También puedo seleccionar los fotogramas clave y presionar la tecla T. Puedo volver a cambiar la interpolación a BZA. También puedo presionar el botón y con el mouse sobre el tiempo de evaluación para agregar otro fotograma clave. Ahora puedo jugar con los fotogramas clave. Puedo hacer que se acelere y se ralentice. Con el editor de gráficos, tienes este movimiento hacia adelante y hacia atrás, que es la línea de tiempo. Y luego tenemos este movimiento hacia arriba y hacia abajo, que es el valor. A medida que avanza el tiempo, si esta línea roja sube más, eso agregará más valor. Si quieres obtener más información sobre el editor de gráficos, tengo un tutorial sobre el editor de gráficos para principiantes. Puedes... Bueno, muchachos, este video nos enseña bastante sobre cómo darle una curva a un objeto, ¿sí? Cómo poder animar, pues son las primeras tipos de animaciones inorgánicas, se puede decir, porque son relacionadas con curva, son relacionadas con movimientos uniformes, ¿sí? Entonces, de esta manera, con los fotogramas, de esta manera como lo hacen en estos tutoriales, lo vamos a hacer nosotros en la próxima clase. Vamos a mirar algo de animación ya un poquito más avanzada, vamos a mirar texturas, vamos a mirar cómo desarrollar un piso con hierbas, bueno, ya desarrollar un poco más de textura. Bueno, muchachos, esa sería la clase del día de hoy. Espero disfruten su clase, espero ustedes también avancen bastante en el tema del desarrollo de personajes. Entonces, muchachos, espero disfruten este video.
Si hay preguntas, me comentan, como siempre lo hemos hecho al interno. Y nos vemos la próxima clase, muchachos. Cuídense mucho y un abrazo para todos.